Buenas tardes, presidente. Buenas tardes al superintendente, a su equipo de trabajo, mis honorables colegas. Hay una parte importante del planteamiento que nos trae hoy aquí que hemos perdido en este momento. Y por eso, antes de comenzar mi intervención, le hago un llamado de atención a usted como superintendente y a la junta directiva de esta asamblea, de todos los colegas, porque en junio esa junta directiva, en julio esa junta directiva va a cambiar. Y un tema que no podemos perder de vista es que las razones por las que lo queríamos aquí hace unos meses han variado importantemente y hacen que su comparecencia aquí no sea menos importante, porque hay temas todavía que yo y el país quieren entender y saber, pero sí ha cambiado la necesidad de su presencia. Y por eso es importante, y no lo digo porque piense que usted nos ha desafiado, quiero pensar que no es el caso, pero también la asamblea tiene que caracterizarse. Las preguntas que le hicimos no son preguntas mezquinas, ni por lo menos desde mi punto de vista y seguramente de mi bancada, no puedo hablar por el resto, son preguntas con intereses ocultos. Son preguntas que la gente en la calle, en San Miguelito, en Betania, en Juan Díaz, etcétera, 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 se están preguntando y que nosotros tenemos que responder. Y por lo menos yo no me gusta responder con mentiras o con imprecisiones. Pero eso es un comentario anterior a mi intervención. Yo creo que usted ha sido muy claro en las preguntas antes formuladas, no solo por mis colegas de bancada, que lo han hecho, en mi opinión, muy atinadamente, sino otros colegas de diferentes bancadas que han hecho sus preguntas. Y es que el sistema financiero panameño se ha visto impactado por algo que todos conocemos y que todos seguimos hoy enfrentando. Si no, no estaría hablando yo con una mascarilla y usted con una, viendo quién escucha bien al otro, porque la mascarilla ni siquiera deja que uno pueda. Sin embargo, la preocupación que tenemos algunos, no puedo hablar por todos tampoco, es en qué momento perdimos, como sentimos algunos, el norte de lo que debe ser un sistema financiero, no solamente robusto, como el que usted ha descrito, tal vez sobre todo previo a la pandemia, por supuesto, sino hacia el futuro de un país. Y mi colega Gabriel hizo justo la pregunta que, más allá de los temas coyunturales en los que quiero entrar, se vuelve supremamente importante. Y es que mientras veo algunas opiniones distintas a las que yo tengo, que las respeto, tal vez serán más técnicas en el argot financiero internacional, no lo sé, pero yo no, con mucho respeto, no me interesa. Hay una realidad. Y como usted mismo lo han planteado, para hacer términos más claros, la mitad de los panameños tienen una cuenta de banco y la mitad no. ¿Qué nos muestra entonces esa cifra, que creo que de 4.8 millones que habló el que lo acompaña? Que hasta en los bancos, y que hoy en todas las esquinas, hablaba con la colega de Tolé, que hay un banco en Tolé, no sé los otros circuitos, pero hay bancos en todas partes. ¿Cómo entonces solamente la mitad de los panameños tenemos cuenta? La respuesta a eso yo se la voy a decir, que es lo que a mí me impactó, y lo digo con mucho respeto, la falta de a veces de empatía que uno muestra con estos temas, porque usted es un técnico. Pero es que la respuesta, que sí es algo que yo vine a luchar, porque yo no vine aquí a quebrar ningún banco, ni a destruir el sistema financiero, pero algo que sí vine a hacer, y sí estoy dispuesto a hacer lo que haya que hacer y a revisar lo que haya que revisar, es a romper la desigualdad que nos gobierna. Y lo que ustedes han planteado, de que creen que hay que buscar otros elementos para juzgar la inclusión bancaria, es una gran mentira. No busque otros, licenciado. La realidad es que no somos inclusivos, porque mañana van a decir que cuando un banco pueda pasar a otro banco sin esperar las horas que a veces hay que esperar, estamos perfectos porque lo hago rápido, eso es inclusión. Pero inclusión sería verdaderamente que los panameños en San Miguelito, no entremos a hablar de las comarcas o de las zonas más apartadas, en San Miguelito, Catiusca, que vende naranja, que vende fruta, porque la suspendieron, pueda tener una cuenta, pueda tener la oportunidad de estar bancarizada, con los beneficios que no tenemos que entrar a debatir, que todos ustedes bien conocen y no tengo por qué explicárselos yo a usted. A eso debemos optar.
Yo entrando al periodo, me acuerdo, tuve una conversación muy interesante con los que manejan la Asociación Panameña de Crédito. Y yo les planteaba a ellos, como le planteo hoy a usted, un reto fundamental. Cuando los jóvenes, recién salidos de la escuela o de la universidad, van a su primer trabajo, si es que logran conseguirlo, que esa es otra discusión, todos apuntan ¿a qué? A la movilidad urbana, que mal diseñada, como lo está en este país, te obliga a una sola cosa. ¿Cuál es? Comprarse un carro. Y no sé usted, pero yo, y la gran mayoría de los jóvenes, porque tampoco puedo hablar por todos, no tienen el presupuesto para comprarse un carro, creo yo que ni de segunda cash. Y comenzamos con la PC, y comenzamos con la calificación, comenzamos con el historial de crédito. ¿Qué le decimos a un joven de la comarca que tal vez para sorpresa de todos tenga toda la vida ahorrando, lo poco que tenga? Pero como ustedes bien saben, mejor que nadie, de poco a poco uno hace una gran suma. Y baja David, consigue un trabajo y quiere comprarse un carro, porque él no quiere separarse de su comarca. Él quiere ir los fines de semana. Y le dicen, no puede, porque usted no tiene una referencia de crédito. Ni buena ni mala, no la tiene, punto. Y como ustedes han planteado, lamentablemente, en esa dirección, que no es coyuntural, que no tiene nada que ver con la pandemia, pero que se agrava con la pandemia, porque algo que usted debe saber es que los informales no están disminuyendo, están y van a aumentar. ¿Cuál es la respuesta para esa gente? Tenemos que tener una, porque mientras sigamos con el sistema que tenemos, en el que los bancos, sin lugar a duda, parecen más un enemigo que un amigo, no pretenda poder llegar aquí y plantear o encontrar una realidad distinta. Pero esa realidad o esa tónica la están poniendo ustedes. Y tal vez algunos de mis colegas, no ahora, pero antes, cuando esas leyes, en mi opinión, con respeto a los que tal vez estaban aquí en ese momento, porque hay algunos, mal discutidas, no mal discutidas, nunca se discutieron. Yo le pregunto a usted algo y usted dirá, oye, pero la Asamblea, ¿por qué siempre anda con el tema de los bancos? Y habrá temas en los que tal vez usted y yo coincidamos. Le voy a decir en el que seguramente no coincidimos. La ley bancaria no es una ley, como lo dice bien una colega. Es un decreto ley. La Constitución exige, pero ahí comienza el debate, porque tengo colegas que dicen que no. Pero desde mi óptica jurídica, y ahora desde mi curul de legislador que le pertenece a San Miguelito, dice la Constitución, el decreto ley se hace, ¿y qué dice? Inmediatamente regrese a la Asamblea a sesiones ordinarias, la revisa, la discute y la aprueba o la rechaza. Esta Asamblea jamás discutió esa ley. Y usted se preguntará, pero Juan Diego, ¿por qué? Si hay diputados que son malos y que extorsionan, y todo eso es cierto, jamás lo voy a negar. Tenemos que hacer una gran reingeniería aquí adentro. Pero ¿saben ese proceso que se saltaron en su momento? Eso fue hace 3 gobiernos, creo. ¿Qué ocurrió ahora? Que los justos comentarios míos y de otros le resten legitimidad a esa ley. No es una ley legítima. Podrán llamarla legal a su manera, para mí no lo es tampoco, pero yo respeto a la Corte. Pero sí no es una ley legítima bajo ninguna circunstancia, porque lo hicieron 12 o 13 ministros, no sé cuántos eran en la época, que pensaron que era lo correcto. ¿Sabe qué más hicieron así? Que también nos tiene en una discusión convulsionada, tema de la migración. Y estamos hoy aquí, discutiendo todavía la falta real de un sistema. Entonces, ¿qué ocurrió? El sistema arrancó sin legitimidad, sin claridad. Porque si nosotros, que somos los que tenemos que ir, porque funciona el sistema así, en este y en todos los países del mundo, a las comunidades, oiga, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y la gente le pregunta a uno. No metimos en el buen sentido nuestros aportes en esa legislación. Para mí, lamentablemente, aunque ha funcionado para algunos,
para esa minoría que domina los poderes económicos. Entonces tenemos que preguntarnos, y por eso yo sí insisto, de una manera muy respetuosa, muy constructiva y edificante, y pregunto, si eso que ustedes nos han dicho hasta ahora es la realidad, la mitad de la gente no tiene cuenta. De esa gente, tanta gente vive con un problema en la cabeza. De esa gente, tanta gente está perfecta, muerta de la risa, contenta que esto siga. Yo me pregunto de verdad, ¿una ley que funciona para la mitad del país es una ley buena? Digamos que pensarlo bien. Una ley que está creando sentimientos tan fuertes para una importante parte de la población, ¿es una ley buena? Tenemos que pensarlo bien. Y ahí es donde yo sí les pido a ustedes que entiendan con mucha claridad que las cosas tienen que cambiar. Y como digo, la propuesta de este diputado no es llegar a un banco. A veces yo no lo quiero ni decir mucho porque puedo salir en medios internacionales, pero había un presidente, vecino nuestro, que llegaba, ustedes saben, que agarró el banco un teléfono un día y le dijo en una televisión nacional, o hace esto o me entrega el banco. Yo no quiero llegar a eso, yo no planteo eso, eso no es mi pensamiento. Pero entre esa realidad extrema, que yo veo lejana, ojalá, y lo que vivimos hoy, que al haber tocado fondo, no sé cómo lo ve usted, pero yo creo que todos hemos tocado fondo en gran sentido, no es ahora para hundirnos más, sino para volver a construirnos, pero bien, con equidad. Porque le consulto yo y le hago la primera pregunta. ¿Cuál es la respuesta que puede dar el sistema financiero del que usted tiene un muy buen criterio, y comparto las razones por lo que lo dice, para esos miles, si no cientos de miles, tal vez tienen el número, seguramente sí, de dueños y dueñas, conductores y conductoras de buses colegiales, para los que hasta hace muy poco, y no para todos además, no había una respuesta? Y le voy a hacer la pregunta muy bien, porque mire lo que ha ocurrido, el sistema injusto con el que tenemos, y por eso ustedes dirán, este tipo que está hablando, ahora van a entender por qué expliqué todo eso. Cuando Juan Diego Vázquez quería llamar al banco y decir, quiero un bus colegial para ganarme la vida, honestamente, le decían, no, usted no puede. Che, ¿pero por qué? No, usted no trabaja, no tiene referencia crediticia, no le puedo dar un préstamo. ¿Qué tiene que hacer Juan Diego? Llama a mi amigo Gabriel, que tenía un buen trabajo, mi primo, él está ganando algo, ahí le van a aprobar. Cuando llegó, todo iba bien, me la aprobaron, bueno, a mí no, a él, pero yo estoy manejando, yo le pago a él, él paga, todos contentos. Cuando llegó la pandemia, el que quedó sin trabajo fui yo. A Gabriel nunca lo suspendieron. ¿Qué le dijeron los bancos a Gabriel? No hay ley, no hay acuerdo, no hay diputado que pare, usted tiene que pagar, porque no está suspendido. Ese entuerto que viven cientos, seguramente miles de panameños y panameñas, ¿cómo se arregla? ¿Cómo se le da seguridad jurídica, tranquilidad, pertenencia, estabilidad real a esas personas que hoy temen, no solo porque el gobierno ha fallado, que no es culpa suya, en una estrategia para ellos poder reactivar su única fuente de ingreso, sino en que al mismo tiempo que tienen que lidiar con su hijo y con su hija, que quieren tal vez una tablet, que quieren entrar a una escuela, que no quieren salir de una particular para entrar a una oficial, tienen al banco diciéndole, señor, venga a cobrar, o tiene peor, a pagar, o tiene peor aún a su amigo Gabriel diciéndole, venga y paga, porque me van a quitar a mí, mi salario, mi casa y eso, y tu problema no es culpa mía. ¿Qué hacemos con esa gente, superintendente? Presidente. Para contestar, el licenciado Amaury Castillo. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Situaciones como la que usted plantea muy bien, diputado, hay muchísimas, de diferentes tipos. Entonces, allí es precisamente donde nosotros sentimos que una ley no necesariamente va a resolver los problemas. Y sobre todo si es una ley muy general, que es lo que cuenta, digamos, desde nuestra perspectiva, la ley bancaria.
Adicionalmente, hay políticas internas de los bancos, son relaciones contractuales. Habría que ver si en el caso que usted nos presenta, la figura era sencillamente de codeudor, que en tiempos normales, si uno de los deudores no paga, el otro tiene que pagar. Y así lo firmó en el contrato. No estamos viviendo tiempos normales. En consecuencia, la posibilidad que tiene esta persona y diría yo, los recursos que tiene el banco para poder ofrecer una solución a esa operación de crédito que tiene dos personas, una que ha perdido sus ingresos, pues los bancos tienen la capacidad de revisar cómo se le puede generar algún tipo de alivio financiero. Eso está en la capacidad de los bancos. Eso implicaría, sin duda alguna, y el momento no puede ser mejor, porque la regulación que se ha emitido permite modificar los términos y condiciones originalmente pactados. En consecuencia, si hay manera, porque tiene que ser así, de documentar esa afectación por parte de una de los codeudores, por llamarlo de esa manera, se puede perfectamente buscar banco y cliente cuál sería la mejor manera para salir adelante en función de una nueva realidad de pago que tiene ese cliente. Continúe, diputado Juan Pero es que Diego ese es el Vázquez. tema, y por eso le interrumpí, licenciado Castillo. Lo que usted plantea, tal cual, estará en los acuerdos, estará en la ley. Yo le estoy hablando la realidad. Y usted dijo algo que yo sé que tal vez a ustedes les incomoda, pero les incomoda porque no están acostumbrados. Y es algo que sí les quiero decir, los cambios tienen que darse. Y es lo que yo he aprendido y que vivo como joven, tengo 24 años, licenciado Castillo, que tal vez es el tiempo de experiencia que usted tiene, o más, imagínense, para que entiendan la diferencia. Pero yo hablo con mi gente, y cuando digo mi gente es mi generación, en donde conozco gente de lo más alto y de ahí en todos los lugares que se puede imaginar. Y la preocupación es la misma, en que sentimos que el sistema financiero que tan tranquilos tiene algunos, no está hecho para la inclusión financiera de nosotros, como jóvenes. No hablemos, además, de la distinción que a mi juicio se hace con la clase social. Pero ahora le pregunto, licenciado, usted me habló de que el banco tiene la posibilidad, que claro que la tiene. ¿Qué pasa con la obligación? Si una persona, determinadamente, como hemos visto, no puede pagar, porque yo creo, ¿cómo tengo que probarle a un banco que mi colegial no están dando? Eso se cae de su peso. La pregunta concreta es, si a mí me llama alguien hoy, que está viendo esto, y dice, oye, ese Amaury está mintiendo, a mí me llamó X y Y banco, yo le puedo decir que lo llame a usted y usted lo va a resolver. O sea que a nadie le debe pasar ese problema. Es lo que quiero llegar. Presidente. Para contestar, licenciado Amaury Castillo. Gracias, presidente. En efecto, es así. Y siéntate en la confianza de llamarme, como lo hacen algunos de sus colegas. Procuramos normalmente, si hay razón, que el banco y su cliente se pongan de acuerdo. Muchas veces, y esto es la realidad, los departamentos de cobros tienen unos perfiles muy particulares, tienen que cobrar. Pero luego hay otros departamentos que tienen que ver realmente la realidad de lo que estamos viviendo. Y se lo digo con toda honestidad, si hay una cosa cuando un banco desembolsa un préstamo, entendiendo que está prestando plata ajena
lo que tiene que hacer es cobrar ese crédito. Eso es, digamos, ortodoxamente hablando. Pero la pandemia nos ha traído una serie de situaciones en donde sentimos que a lo mejor hay espacios. Yo no me atrevo a decirle, diputado, que en efecto el banco tiene la obligación debe hacerlo por un tema inclusive de solidaridad, de capacidad, porque al final el cliente le puede decir, aquí está la llave del carro. Eso es una posibilidad. En este momento, esa situación de muchos transportistas colegiales o de muchos microempresarios o trabajadores por cuenta propia, obviamente con una garantía, pues no es del interés ni de los bancos ni de las otras instituciones financieras de empezar a ejecutar. Superintendente, pero es que ahí está, y disculpe que le interrumpa una vez más. La preocupación que creo tenemos los que estamos aquí, que hacemos consultas razonables, es esa. Usted habla, el deber solidario. La desigualdad con la que vivimos, que no tengo que explicársela porque debo pensar que la conoce, y no bancaria, la real, en donde hay gente en todos estos circuitos sin agua, sin educación, sin comida, muriendo de hambre, entre otras cosas. Esa es la realidad. Ese deber ser solidario, del que evidentemente no viven algunos, no puedo tampoco, yo no generalizo, del que viven algunos ricos, yo le pregunto a usted ahora, sálgase un momentito de su experiencia, de su tiempo, de su saco, y no entra al mío, entra al de esa gente, al que, bueno, dice el superintendente que tiene que ser solidario. Pero ¿sabe qué pasa? Lamentablemente en este mundo, porque no es un problema de Panamá, en este mundo hay gente que no es solidaria y usted tiene que saber que eso es real. Y alguna de esa gente, bueno, pasa que trabaja en un banco, habrá gente no solidaria aquí también. Pero en el banco trabaja gente que no es solidaria. Eso yo le pregunto a esa madre, a ese padre de familia, ¿qué opción le damos? Esa es la pregunta real. ¿Qué opción le damos en un momento, como usted lo llamó, no ortodoxo, no normal, pero en el que lo que se está jugando es el futuro de esa familia? Y cuando hablo de esa familia, hablo de ¿qué? Hablemos nada más de la mitad de aquellos que no están bancarizados. ¿Qué hay? ¿Qué respuesta hay para esa gente? Todo tiene que quedar en solidaridad. A usted, que tiene mucho tiempo en el sistema y que nos puede aportar con su experiencia, ¿le parece que un sistema que debe trabajar para la gente, salvo que esté equivocado yo, debe trabajar para la gente, no está llamado a ser solidario? Presidente. Para contestar el licenciado Mauri Castillo. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Sí, en efecto, comprendo perfectamente su preocupación. Yo sencillamente le digo, con todo respeto, siéntase usted en la libertad de casos que usted conozca y que hay un interés legítimo para tratar de apoyar, siéntase en la confianza de llamarme. Yo, desafortunadamente, son relaciones privadas, eso hay que entenderlo. Hemos sido muy enfáticos con la banca en reiteradas circulares sobre la empatía que hay que tener, sobre el deber solidario que hay que tener. Hay casos y hay casos, pero ciertamente yo creo que la regulación bancaria, que va más allá de la cantidad de, digamos, de situaciones particulares como la que usted me menciona hoy, puede dar una respuesta. Pero para dar una respuesta más que una ley es cuestión de voluntad, de querer dar efectivamente una respuesta. Continúa el diputado Juan Diego Vázquez. A mí me da mucha pena porque lamentablemente esa no es una respuesta, porque no es una respuesta que permite o que se coloca en la posición de esa gente que vive la realidad. Porque mire lo que me dice, y no lo tome a mal. Usted me dice, usted me llama, alguien que no me conoce a mí, no se salva. Las soluciones tienen que ser integrales y tienen que partir del ciudadano, del usuario, como todo en un mundo en el que quienes vivimos, o bueno, dominamos, supuestamente los seres humanos, basado en relaciones de empatía y solidaridad. Y yo conozco muy bien el derecho,
o bueno, algo, para no decir muy bien, en cuanto a la realidad de relaciones contractuales y privadas. Pero nuestra Constitución, y pensaría que todas alrededor del mundo, o la mayoría, que establecen un estado social de bienestar, entienden que hay circunstancias, y no se me ocurre un mejor ejemplo que la que nunca pensamos vivir, que es esta, en la que tenemos que entender que hay situaciones incontrolables. Y lo que yo no estoy de acuerdo, se lo dejo muy en claro, es que sigamos afectando a una sola clase de personas. Los menos favorecidos, los menos educados, los no bancarizados y los que tienen que llamar al primo o al tío o al hermano para que abra una cuenta o pida un préstamo por él. Yo le hago otra consulta. Hay estudios que demuestran que las razones por las que esa mitad de panameños no abren cuentas es 34% porque los servicios financieros son costosos para esa realidad, porque ese es el tema. Siempre decimos, es que el interés en Panamá, o si es bajo, o si es alto, o si es mediano, pero ¿de dónde partimos? ¿De la falacia que es el PIB per cápita o entendemos la desigualdad en la que vivimos? Porque si usted me dice a mí, no, es que San Miguelito hay 1 millón de cuentas de banco, yo le puedo decir a usted en qué casas hay y en qué casas no hay, y la mayoría de casas no tiene. Entonces al final yo sí les pediría a ustedes y a todas las personas que comparten esa línea de pensamiento que podamos actuar tomando en consideración el país desigual en el que vivimos. Y que salvo mejor criterio o opiniones distintas, que las respeto, si nuestro trabajo, desde donde estemos, no hablo de que yo porque soy diputado y porque yo busqué votos, no, todos desde donde estemos deberíamos trabajar en romper un poco esa gran barrera de desigualdad. Porque todos debemos conocerla, quiero pensar. Y para eso debemos estar. Otro 36%, superintendente, no tienen fondos suficientes que a veces exigen algunas cuentas o bancos en la localidad. Y ahí yo le pregunto, ¿cómo un servicio financiero costoso le sirve a ese panameño que menos gana, entendiendo que la mayoría en este país tiene salario mínimo? Y además, ¿cómo hacemos para conseguir fondos si evidentemente no los tenemos? Esas son dos temitas que sí podríamos analizar, que sí podríamos regular. ¿Quién puede abrir una cuenta de banco y con qué facilidad? Más allá del todo el KYC y todo lo demás, ¿quién, sin discriminar entre clase social, capacidad económica, dónde viva o de dónde venga? Esos son temas que sí podemos revisar. Y usted me dirá, no, pero hay normas de no discriminación y todo lo demás. ¿Se aplican? ¿Existen? Y si es así, vuelvo y pregunto, ¿cuál es la razón de que la mitad de los panameños no estén bancarizados? Si ustedes parten de la premisa que el sistema es una maravilla. Presidente. Para contestar, licenciado Amaury Castillo. Gracias, presidente. Yo le voy a pedir, diputado, que me permita a la licenciada Naila Melgar para responder un poco. Buenas tardes. Para contestar su pregunta, podemos entender que hay bancos comerciales y están los bancos estatales. La Caja de Ahorros, por ejemplo, y el Banco Nacional no tienen ninguna suerte de limitación para la apertura de cuentas. O sea que todo ese porcentaje de clientes que usted maneja que no han podido acceder a una cuenta bancaria de un banco comercial, muy bien pueden acercarse a la Caja de Ahorros y al Banco Nacional para la apertura de sus cuentas. Por otro lado, hay normativa bancaria que favorece la apertura de las cuentas sin requisitos muy extensos. Solo el uso de la cédula de identidad personal puede ser un elemento para la apertura de una cuenta. No sé si con eso contesto su pregunta. También, sí, como me comenta el colega, recordemos que hay ahorros de Navidad por cantidades muy mínimas para la apertura de estas. Continúe, sí. Diputado Juan Diego Vázquez. Gracias. Pero es que ahí es donde tenemos que, y vuelvo al tema, con eso voy a terminar, porque lamentablemente tengo que ir a una comisión a trabajar, a seguir trabajando. Y quiero plantearlo de una forma en que sea constructivo, porque es constructivo mi planteamiento. Si ustedes se paran y nos dicen aquí, es que estamos haciendo, y no lo tomé a mal, licenciada, agradezco su respuesta,
Pero si nos paramos y decimos, no, es que tenemos esto y tenemos lo otro, les pregunto, ¿el problema está o no está? El problema está. El problema está. Y la solución que han tenido, digamos que tal vez funcionó en algún momento, hoy no funciona. Porque como bien lo han mantenido, si vemos la tasa de crecimiento, no es tan buena como debería ser. Entonces, lo que yo estoy invitando a hacer es a buscar soluciones reales que beneficien a las mayorías, que beneficien a todo el mundo. Pero aquí tenemos una serie de regulaciones, una serie de realidades que parecieran solamente apuntar a la riqueza. Y lo repito para que quede muy claro, yo no tengo problema con las personas que tengan dinero. Lo que sí me crea gran problema, no me deja dormir de noche y quiero nada más pensar que a usted tampoco, es que no podemos seguir viviendo en el segundo país más desigual de la región y que nuestro punto de comparación en eso, a diferencia en todo lo que usted ha planteado, sea Haití. Y si usted piensa que un sistema financiero como el que usted bien ha descrito, que es el que tenemos, no, vamos a decir que no es parte del problema. Digamos que no es parte del problema. Díganme entonces por qué no puede ser parte de la solución. Y ahí es donde yo me siento incómodo, donde siento que tengo alguna incomodidad real. ¿Por qué? Porque es muy bonito tratar de entender el sistema, y no hablo del financiero, de la vida, con números. No, pero aquí tenemos 5 millones de cuentas, no se preocupe. Diputado Juan Diego Vázquez, ya terminó su tiempo. Entonces, solamente para que quede con esa preocupación que yo tengo, y es que este sistema no está funcionando para la mayoría. Y si no funciona para la mayoría y crea más desigualdad, es un sistema que tiene que ser repensado. Todo ese tema de los bancos, de la cámara de compensación, que no permite que personas puedan aprovecharse de esa cámara de compensación para fintech, para tantas cosas, tiene que ser repensado para ponerlo a servicio de la gente. Gracias, presidente. Gracias, diputado Juan Diego Vázquez. Para contestar, el licenciado Mauri Castillo. Gracias, presidente. Solamente agradecerle al diputado Juan Diego su intervención, sus consejos, sus apreciaciones. Y yo sencillamente, para concluir, quizás un elemento a todo lo que usted ha dicho, creo que efectivamente complementa muy bien con una estrategia de educación financiera de la cual me referí ayer. Los panameños tenemos necesariamente que educarnos más. Educados podemos, con políticas públicas que se diseñan, acceder efectivamente al sistema financiero, pero con educación. Yo creo que ese es un elemento muy importante, pero tomamos nota. Tomamos nota y esperamos que en una próxima ocasión podamos venir a este hemiciclo con algún tema más concreto. Gracias.